Oye, yo no sé si a ustedes les pasa, pero regularmente cuando estamos pendientes como de alguien, que sentimos algo por alguien y ahí estamos ahí como en esa sensación de mariposita en el estómago, pasa o sucede algo con ese alguien donde ustedes pasan la pena de su vida, donde resulta que ese alguien termina o molesto o termina más bien tirándolos para la porra. Pues a mí me pasó. Yo soy Sebastián y esto es La Vida Podcast. En el flash de hoy quiero contarles una historia que le sucedió al Sebastián jovencito, al Sebastián de por ahí de unos 12, 13 años, con una niña del colegio. A la niña no le voy a mencionar el nombre real, vamos a ponerle un nombre común, vamos a ponerle María. Cierto, es un nombre muy común, así que ¿cuántas Marías no hay en el mundo? Resulta que el Sebastián de 12, 13 años estaba en un colegio público y le encantaba María. O sea, eran como las primeras sensaciones de esa atracción por el sexo opuesto, de esa atracción por las féminas. Y obviamente yo estaba muy pendiente de la niña, de cuando iba al colegio, de cuando podía juntarme con ella a hacer tareas o ponían una tarea en grupo y pues yo era el primero en preguntarle si tenía compañero o compañera, ¿cierto? Pero obviamente, como todo jovencito tímido, nunca le alcancé a expresar o a decir algo de que me gustaba o que me parecía linda, por lo menos. Nada, absolutamente nada. Obviamente, mi círculo de compañeros, jovencitos también, me molestaban demasiado porque era evidente y ellos sabían que yo estaba muriéndome por María y que obviamente quería hablar con ella, acercármele, pero como ya les dije, el tímido Sebastián de 12, 13 años no se atrevía. Simplemente para cosas académicas o cosas del salón de clases, cosas normales. Resulta que un día estamos a punto de salir al descanso. Paréntesis para los que no saben qué es descanso. El recreo, ¿cierto? El break que hay entre la mitad de las clases y la otra mitad. Estamos a punto de salir al descanso y yo veo que María está en la puerta con una amiguita de ella. Obviamente por mi cabeza pensaba ofrecerle un dulcecito, a lo mucho, unas papitas, una gaseosa, algo que compartir durante el descanso. Todos mis amigos detrás de mí, mirándome, riéndose, haciendo chistes y demás, íbamos en camino hacia la puerta hacia donde está María, para salir del salón de clases e ir a disfrutar el descanso. Resulta que a uno de mis amigos, y a él sí lo voy a echar al agua, tengo mucho tiempo que no hablo con él, pero Elkin, si estás escuchando esto, desde ese día te odio, ¿oíste? No, él sabe que lo quiero mucho, uno de mis mejores amigos de esa época. Elkin, que va conmigo saliendo del salón de clases, le parece chistoso o le parece una buena idea en ese momento empujarme hacia donde está María. Grave error. Grave error. Resulta que cuando él me empuja hacia la puerta hacia donde está María, yo me tropiezo con una de las sillas del salón de clases y allá voy yo, en carrera con el empujón, con el tropezón de la silla, directamente hacia María y me tropiezo con ella. Obviamente a ella le pareció de mal gusto, le pareció inapropiado de mi parte, o por lo menos le molestó la situación. Y digo que le molestó porque cuando los dos nos recomponemos del tropiezo, lo único que yo alcanzo a ver y a sentir es la mano de María directamente en mi cara, pegándome una tremenda cachetada. ¿Por qué? No sé. De pronto solo fue el tropiezo. O de pronto ella estaba hablando de algo importante. O de pronto estaba ella en un mal día y vine yo y la tropecé. Total, terminé yo pagando los platos rotos por el empujón de mi amigo y obviamente dada la reacción de María en ese momento. Pero por un momento, ¿cierto? Por un instante, pongámonos en la posición de Sebastián, de ese pobre muchachito que la chica que le gustaba en ese momento, ¿cierto? La niña que le parecía más bonita del salón y que obviamente
no había hablado con ella al respecto, pero tenía esos sentimientos ahí. Le pegó una cachetada enfrente del resto del salón que estaba saliendo al descanso en el colegio. Díganme si ustedes pueden imaginar una situación más bochornosa que esa. Obviamente, para mis amigos no fue bochornoso porque todos se empezaron a reír, empezaron a hacer burlas, comentarios, cosas normales en ese tiempo. Y obviamente, aunque me sentí mal, ¿cierto? Aunque quería enterrar la cabeza en el suelo de tanta vergüenza, al final del día y al final de la semana con mis amigos comentábamos la situación y nos reíamos de eso porque creo que así eran las cosas en ese tiempo. Creo que las cosas que te pasaban y te daban pena y obviamente quedaban entre tus amigos, o era culpa de tus amigos en este caso, no pasaban a mayores. Creo que eso es una de las grandes diferencias con este tiempo. Pero bueno, les quería comentar esa historia de mi vida. María, obviamente nunca tuve nada con ella. Después de esa cachetada no me atreví siquiera a pedirle que fuera pareja conmigo en las clases del salón o en las tareas o en las exposiciones, en lo que sea. Creo que nuestras conversaciones se acabaron y aunque nunca empezaron, en mi cabeza tuvimos muchas. Y bueno, esa es la historia de hoy. Muchas gracias por escuchar. Recuerden que este es Sebastián y esto es La Vida Podcast.